Pocos meses después de que apareciera mi última novela, dejé de escribir. Durante casi 3 años no escribí una sola línea. Las expresiones estereotipadas deben interpretarse algunas veces al pie de la letra. No escribí ni una carta burocrática, ni una tarjeta de agradecimiento, ni una postal de vacaciones, ni una lista de la compra. Nada que exigiera un esfuerzo de redacción que obedeciese a una preocupación formal. Ni una línea, ni una palabra. Ver un blog, una libreta o una ficha me producía náuseas. Poco a poco, el mismo gesto pasó a ser ocasional, vacilante. No lo ejecutaba ya sin aprensión. El simple hecho de empuñar una pluma se me hizo cada vez más difícil. Hola a todos, soy Iris, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a hablar sobre un libro que empecé a leer en Digitale antes de que la plataforma muriera. Y en cuanto tuve la oportunidad lo leí en Bookmate porque en verdad necesitaba saber cómo acababa este thriller. Y me refiero a Basada en hechos reales de Delphine de Vigan. Antes de empezar a hablarles como tal de esta historia, voy a darles algunos datos de Delphine de Vigan. Es una autora francesa de gran prestigio en dicho país. En su juventud padeció anorexia y escribió al respecto. De hecho, fue su primera novela que salió bajo un seudónimo y se llamó Días sin hambre. Aunque le siguieron otros libros, su novela más famosa fue Nada se opone a la noche, en donde se inspira en su historia familiar y cómo su familia vivió el trastorno bipolar de su madre. Esta historia se convirtió en su libro más exitoso en ventas y en crítica. Delphine mantiene una relación sentimental con François Bunel, un reconocido periodista cultural de Francia. Y todos esos datos son aplicables a Delphine de Vigan, la autora de esta novela, y a Delphine de Vigan, la protagonista de la novela, porque estamos ante un thriller que recurre a la metaficción. Pero vamos a la historia de la autora y a la historia del libro. Tras el éxito abrumador de Nada se opone a la noche, Delphine de Vigan se enfrenta al gran reto de ¿qué escribir después? Una pregunta que le repiten familiares, amigos, editores, lectores. Todo mundo quiere saber ¿qué sigue después de esa obra en la que se sumerge en los recuerdos más profundos de su infancia y habla de las relaciones familiares y de lo que representó el impacto de la enfermedad de su madre? Así que está bajo una gran presión, la presión de la hoja en blanco, porque Delphine lo que tiene es un bloqueo de escritora. Y está en medio de esa crisis de ahora qué escribo y que empieza a afectarle incluso al tomar notas o cosas mucho más cotidianas relacionadas con la escritura, cuando aparece en escena L, un misterioso personaje que empieza a hacerse un hueco en su vida y que va apropiándose de la vida de Delphine. Todo ello con el pretexto de ayudarla a recuperarse de ese bloqueo de escritor y de escribir su famoso libro fantasma con el cual L parece estar obsesionada. Es un libro muy bueno, es un gran thriller en el que la autora no deja de darte giro tras giro y donde en realidad no sabes exactamente a dónde te va a llevar. Yo tenía una teoría sobre L, una teoría que mantuve como hasta la mitad del libro y de pronto dije, tal vez estoy equivocada, tal vez L es esto. Y esa segunda teoría como que va cogiendo fuerza a lo largo de esta segunda mitad. Pero ¿qué pasa? Que llega un momento en el que la autora juega con estas dos teorías y no sabes cuál es la correcta. Juega contigo hasta la última página, hasta la última palabra. Te tiene con la duda de qué es lo que está pasando. Juega contigo, juega con un tono perfecto, sobre todo hacia la mitad de la historia. Porque debo admitir que la primera mitad es lenta. El libro está dividido en 3 etapas que son seducción, depresión y traición, me parece. Y la historia se va adecuando según esas etapas. Pero lo que sería la primera, que es seducción y una parte de depresión, tiene unas partes un poco repetitivas. Es como, esta escena ya la vi otra vez y es como repetitiva en eso y un tono muy lento, pero creo que tiene una función y es ir desarrollándonos la relación entre Delphine y L, irnos mostrando cómo va profundizándose, cómo L es como un parásito de Delphine y también
va profundizando en el estado mental de Delfín. El libro nos habla principalmente sobre la literatura actual y el papel del autor, de la presión que los autores reciben, sobre todo aquellos que tuvieron un primer éxito o un éxito tremendo por parte de sus seguidores, de los editores, en fin, de muchas personas involucradas en el proceso que siempre los están presionando, incluso entre ellos mismos. Nos habla sobre el sufrimiento del autor, esa presión a la que ellos mismos se someten para que tener un libro mejor que el anterior, para crear una obra digna de sus expectativas, y también sobre las crisis a las que esos los pueden llevar. También nos habla un poco sobre qué esperamos nosotros los lectores de los autores, de su interacción con nosotros y de lo que sus obras representan para nosotros, y cómo esa literatura con la leyenda basado en hechos reales parece ejercer una mayor fascinación que la ficción como tal. El libro también nos habla un poco sobre un tema que probablemente nos haya dado mucha curiosidad. Incluso cuando terminé de leer empecé a leer Su cuerpo de Harán de Alejandra M. Vázquez, y tiene una parte en donde me recordó esta reflexión o este tema de este libro, que es cómo reaccionan los involucrados en los libros basados en algo real. Las autobiografías, las biografías, cómo reaccionan al verse retratados en estos libros. Que el autor recurra a su vida y a tu interacción en su vida para retratarte en una obra, cómo te sentaría a ti y cómo reaccionarías ante ello. A pesar que el libro me gustó mucho, tiene como dos fallas o dos cuestiones que no me terminaron de agradar, pero como tienen una buena justificación en la historia, las paso por alto. Una de ellas es, como ya dije, que tiene unas etapas muy lentas y como repetitivas, pero tienen una función, entonces bueno. Otra cosa que no me gustó tanto es que hay una parte que es una clara referencia a otro libro muy famoso. No les voy a decir cuál, pero si ustedes leen este libro van a saber de inmediato a cuál me refiero, porque ahí está la referencia, es muy notoria. Y esto, a mi parecer, no es tanto que sea una copia, sino que es un poco predecible. Cuando empiezan a decir ciertas cosas dices, ya sé a dónde va, ya sé qué es lo que va a pasar. Entonces como que ahí ya no me terminó de gustar tanto esa parte, pero bueno, la autora logra darle su personalidad, y más adelante la propia autora, hablándole al lector, explica por qué lo hizo y por qué funciona en los libros. O sea, no solo en este, sino en general. Es como que, está bien, aunque no me haya gustado mucho, tiene su razón de ser y de acuerdo. Eso fue todo por el día de hoy. Es un thriller que a mí me gustó muchísimo, que no te suelta, que te da giro tras giro tras giro, y que hasta la última palabra juega contigo. Eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos en el próximo. Adiós.